Espero que tu café esté calientito, esté endulzado a tu gusto y tan bueno como este que acabo yo de poner en la mesita que tenemos aquí de centro en nuestro set. Y te agradecemos muchísimo por acompañarnos. Carlos Cruz, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, Héctor, gracias. Bien, vamos a la información deportiva, a conocer qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que nos están preparando. Así es, Héctor. Bueno, una aparatosa derrota la que sufrió ayer el Club Sport Herediano, el bicampeón nacional, frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Esto por la jornada número 12 del Campeonato Nacional. 3-1, un triunfo que mete de lleno a la Liga en la pelea, la lucha por el liderato, que precisamente el próximo domingo disputará a las 6 de la tarde el Clásico Nacional frente al Deportivo Saprissa, mientras que el conjunto del Herediano se hunde más, está cada vez más abajo en la tabla y pues con casi nulas posibilidades para buscar una clasificación a la fase final del torneo. Restan 9 fechas y la obligación es total para el conjunto rojamarillo sumar lo más que pueda y esperar una combinación de otros resultados a ver si le alcanza o no para meterse a la fiesta grande del Campeonato Nacional. Así que esto es parte de lo que tendremos hoy en la sección deportiva de Primero Noticias aquí. Bueno, hay mucho trabajo por delante y ojalá que siga siendo muy emocionante todo lo que tenemos con estas fechas que vienen, ¿verdad? Así es, Héctor. Bueno, muchas gracias. Me acompaña en este momento Vera Campos, que es psicóloga, y nos va a acompañar con un tema profundo y que quisiera que pongas atención, porque hay dolores que no necesariamente se escuchan o se pueden ver, y los cargamos por ahí en silencio, de diferentes formas. Y precisamente hoy queremos hablar de este tema, de ese silencio emocional que guardamos por ahí, de la necesidad de pedir ayuda, de no saber cómo, que es un tema también que es bastante delicado, bastante importante. Vera, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar acá con vos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y a mí este tema me gusta un montón porque cómo nos cuesta a los seres humanos a veces pedir ayuda, ¿verdad? O, por otra parte, entender que la necesitamos. Claro, pero es que eso, vamos a ver, tenemos que estar claros que a veces se nos enseña de edades muy tempranas, ¿verdad? Estamos claros que fomentar la parte de la independencia es necesario en los niños y demás, pero de pronto a veces queremos como a la fuerza que las personas sean totalmente independientes. Entonces aquí es donde venimos a escuchar frases como, eso no es nada, si a usted le pasó algo, Héctor, usted se cayó, eso no es nada, alguien está peor, o ¿verdad? O hicimos alguna situación, no le diga a su papá. Entonces nos enseñan a callar, nos enseñan a que nosotros tenemos que resolver siempre todos solos, porque si hablamos muchas veces vemos el expresar nuestras emociones como una debilidad o en algunas ocasiones da la impresión de que somos vulnerables. Entonces por eso muchas veces callamos, por eso muchas veces se nos dificulta pedir esa ayuda que es tan necesaria. Y en esta línea la vulnerabilidad tiende a confundirse con debilidad, ¿verdad? Y pareciera de algún modo que la misma sociedad nos lleva a un camino en el que ser débil o vulnerable, ¿verdad?, está mal, que eso te pone una gradita más abajo que los demás, ¿verdad? Y qué difícil es también identificar esto. Cuando denominamos silencio emocional, ¿cómo definimos esto? ¿Cómo podemos identificarlo también? Cuando hablamos del silencio emocional, vamos a ver, el silencio como tal podemos verlo desde dos perspectivas, ¿verdad? Pensemos en un escenario donde tal vez tenemos un problema o hay una discusión y evidentemente yo en ese momento no quiero hablar o abordar el tema y entonces yo elijo pues quedarme callado, mantener ese silencio para tranquilizarme, para pensar qué es lo que voy a decir y demás. Ese silencio emocional es totalmente válido, ¿verdad? Yo voy a intentar regularme, acomodar las ideas y demás, y no es que estoy haciendo un berrinche o que te estoy castigando, todo lo contrario, es que necesito guardar este silencio, acomodo mis ideas, identifico qué estoy sintiendo y posteriormente abordo el tema. Cuando hablamos de la otra parte del silencio emocional, venimos a hablar de este silencio que justamente me limita, ¿verdad? Que yo, a pesar de que tengo una necesidad desde la parte laboral, no le digo a mi compañero o a mi compañera que me ayude
porque entonces esa persona me va a identificar como que yo no sé, como que mi conocimiento no es tan amplio, como de que si yo le digo que me ayude es que ella, justamente lo que usted decía, ella es débil en este campo. Entonces, ¿qué hacemos? Preferimos callarnos porque las interpretaciones que hacemos, que la otra persona podría estar pensando de nosotros, hace que yo en silencio mejor no expongo nada de esa debilidad que es evidentemente una creencia irracional, pero que la otra persona podría identificarme a mí como que yo no sé. Y vieras que es curioso, Héctor, porque realmente las personas no están pensando esto. Nunca, ¿verdad? Realmente no pasa. No, todo lo contrario. O sea, está comprobado que cuando una persona se acerca a pedir ayuda, la persona, bueno, a ver, hay personas de personas, pero generalmente cuando la persona que brinda la ayuda se siente muy satisfecha. ¿Por qué? Porque ¿qué hace que yo me acerque a usted a pedirle ayuda? Lo identifico como que tiene más experiencia, como que tiene mayores habilidades en ese campo, y entonces evidentemente podemos hacer el trabajo o la función de una forma mucho más ligera, una forma que tal vez desde mi falta de conocimiento, mi falta de experiencia, no se va a desarrollar de tan buena forma como que de manera conjunta la pudiéramos hacer. Y finalmente llega una validación, ¿verdad? Hacia la otra persona. Totalmente. No, sí sabes, Ajá. sí me puedes enseñar. Y en el proceso en el que le explicamos a algunas personas y le ayudamos, muchas veces sucede de manera automática porque no te da tiempo de prepararte. Nada más alguien se acerca, te pide ayuda, por ejemplo, en esta categoría laboral, ¿verdad? O con compañeros en universidades o en el colegio también sucede. Y toca responder, y la persona que ayuda, la persona que brinda ese conocimiento, muchas veces ahí es donde, después de terminar de hablar, ayudar y gracias, no, con gusto, caminas y decís, ay, creo que sí sé. Claro. Y entonces termina uno pensando de nuevo en lo que acaba de hacer desde su propia perspectiva. Entonces, sí, no hay que andar dándole vuelta a qué van a pensar de mí, que están, ¿verdad? Va a pensar que soy débil, va a pensar que soy tonto. Claro, esto viene a reforzar muchísimo y viene a beneficiar muchísimo la parte de autoestima, justo lo que usted decía, porque es cuando vienen todas estas ideas y de pronto yo digo, mira, pero esta persona se acercó a mí y yo pude ayudar a resolver esta situación. Entonces, claro que refuerza todo eso que a veces nosotros mismos dejamos de lado. Pasa muchísimo, lo vemos en estudiantes universitarios o de colegio. Me ha tocado ver a estudiantes donde realmente pues están en un proceso de aprendizaje y resulta que les da mucha pena y los vemos cuestionándose y buscando y haciéndose un enredo para resolver el problema por temor a preguntarle al profesor, porque pone en duda mi capacidad, y en realidad es un proceso de formación, ¿verdad? Entonces es entender que cuando nosotros identificamos que nos cuesta muchísimo pedir ayuda, es porque nosotros mismos ponemos esas barreras. Sí, hay que animarse. Yo creo que también va un poco por ahí, a dar esos pasitos y animarse y decir, no, yo voy a dejar de hacer esto, voy a comenzar a pedir un poquito de ayuda y no pasa nada. Y también no tapar el sol con un dedo, y aquí quisiera que nos contés qué pensás y qué opinás. Hay personas a las que no se les puede pedir ayuda. Hay personas que son difíciles porque tal vez tienen una mala actitud siempre, o tal vez se mueven mucho desde el ego, ¿verdad? Y con eso lastiman cuando ¿verdad? Lo hacen. Entonces, ¿cómo podría manejar una situación cuando la persona a la que le tengo que pedir ayuda tiene características como estas? Es importante identificar cómo me acerco yo a esa persona, ¿verdad? ¿Cómo solicito yo la ayuda? En realidad, todos necesitamos ayuda. Somos pues, desde una parte social, y nos tenemos que integrar a nivel laboral, interpersonal, familiar. Tenemos que muchas veces pedir ayuda. Entonces, cuando identificamos una persona que tal vez tiene pues, características muy narcisistas, muy perfeccionista, de cómo me le acerco yo a esa persona. Primero, identificar cómo pido yo o cómo solicito yo esa ayuda. No es lo mismo que yo llegue imponiendo y necesito que usted me diga esto, o usted podría hacer esto, ¿verdad? Cuando de forma, creo yo que muy sencilla, directa y sana, ¿verdad? Es tal vez tengo una dificultad
entiendo que usted tiene mayor experiencia o sé que domina más este ámbito. Quisiera saber si de una u otra forma nos podríamos juntar o acompañar para dar pie a este procedimiento. No es, Héctor, pues llegar y decirle 1000 cosas bonitas, claro, ¿verdad? Sino de la forma en que yo me acerco a esa persona, diciéndole cuál es mi necesidad, que identifico en el otro, que hace que yo me acerque a él o a ella, y ver de qué manera nos podríamos beneficiar, si es en función de un trabajo o de algo que, a ver, que si me estoy acercando es porque lo necesito. Claro, porque precisamente ahí es donde lo pienso, ¿verdad? Que hay ambientes laborales que requieren que uno se relacione con diferentes personas o algunos otros departamentos, pero no es tan sencillo. Y estoy seguro que algunos de los que nos está viendo ahorita tienen nombres pasando por su cabeza, ¿verdad? Y sabe quiénes son, o incluso miembros de una familia, ¿verdad? Hay miembros de una familia, hermanos, tíos, que tienen comportamientos difíciles, por plantearlo de alguna manera más sencilla de entender, ¿verdad? Y es complejo. Entonces es muy importante interpretar de manera, a modo de resumen, como nos decía ahorita Vera, y me corrige me corrige o agrega algo más si quiere también al respecto, para ver si lo entendimos bien, y es acercarse de la manera adecuada usando las maneras y las palabras de que esta persona, ¿verdad?, se sienta un poquito aludida y feliz de que le esté solicitando esto. Jugar un poquito con esto para poder tener un acercamiento tranquilo. Aquí tiene que ver mucho la inteligencia emocional también, ¿verdad? Entonces, más que tal vez tratar de aludirlo, decirle frases, no, es justamente decirle algo positivo, ¿verdad? Que desde luego yo reconozco. Si yo me estoy acercando a esa persona, pues es porque tiene esa capacidad, o decir algo que yo reconozco que hace que yo me acerque a él o a ella de una manera muy simple y directa, ¿verdad? Y es que eso me parece importantísimo, ¿verdad? De repetirlo ahorita, de recalcarlo, porque qué complejo es a veces lidiar con este tipo de personas. Y bueno, quería dejar este bloquecito también que nos quedara ahí, y que todos se lo guardaran para usar estas herramientas. Al final, y esto es bien importante, cuando recibimos la guía de un profesional de la salud mental como Vera, que es psicóloga, lo más importante es lograr identificar que lo que nos entregan son herramientas, para que cuando luego nos enfrentemos a estas situaciones de la vida podamos resolverlas de una mejor manera y con mayor tranquilidad. Pero no quisiera que nos vayamos sin antes hablarle también a todos los que necesitan ayuda, y tal vez necesitan ayuda profesional porque tienen en su cabeza muchas cosas, muchas ideas dando vuelta, cosas que les preocupan, pero no saben cómo acceder a ella, no saben, y de repente dicen, sí, debería ir al psicólogo, debería buscar ayuda, pero no sé, ¿qué hago? ¿Cómo me animo? ¿Cómo doy ese paso si nunca he ido a terapia tal vez? Bueno, asociado inclusive a este tema, ¿verdad? Me cuesta tanto pedir ayuda que aunque identifico que necesito ir al psicólogo, ¿cómo me acerco yo ahí? O sea, ¿qué va a pensar esa persona? ¿Por qué yo estoy llegando? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Bueno, empezar a dar pequeños pasos. Cuando nosotros queremos perderle el miedo a alguna situación, yo empiezo a pedir ayuda probablemente a personas más cercanas. ¿Qué sé yo? Resulta que hay un tema que a mí me incomoda y yo busco una persona de confianza y yo sé que tal vez la ayuda que voy a recibir o que estoy esperando es que me escuche, ¿verdad? Y yo me acerco y ahí ya empezamos como a romper un poquito el patrón. Pero evidentemente cuando nosotros ocupamos ayuda profesional es cuando ya identificamos que algo en nosotros nos está causando un malestar. Cuando yo ya pienso en que de verdad yo no puedo sola, y no está mal, tenemos que entender que no podemos con todos solos. ¿Qué me impide a mí buscar esa ayuda? Porque probablemente viene desde los pensamientos o el sistema de creencias que hace que yo no me pueda acercar. Entonces ya hay un malestar, hay una incomodidad, hay algo que no me sienta bien, estoy constantemente pensando en lo mismo, y entonces yo necesito, si tuviéramos que cargar una mesa, Héctor, sería más fácil que entre los dos la carguemos, claro, ¿verdad? Entonces, esto que yo siento y pienso está tan pesado que yo podría llevarlo mejor con otra persona. Yo ahí me puedo acercar. Pero es ser consciente de que hay algo que me está sobrepasando, lo que yo realmente puedo manejar o lo que yo realmente considero
que podría hacerle frente. Y no está mal, ¿verdad? De hecho, para eso estamos, para acompañarlos en el proceso, para acompañar en todo lo que sentimos que no tenemos que hacerlo solo, pero es darnos como ese permiso. Yo digo, es como darnos la libertad de buscar la ayuda. No está mal. Es más, empecemos con la pareja, con la familia, con las personas más cercanas. Si nosotros tenemos como esa limitante de no pedir ayuda, hagámoslo como ejercicio. Intentemos un día pedir un pequeño favor. Héctor, ¿usted cree que yo me pueda ir con usted o me puedes hacer ride? O si vas a comprar algo, te puedo dar el dinero. Estos pequeños favores lo que hacen es como abrir ese portillo para que yo vea que nada malo va a pasar. Claro que sí. Porque muchas veces por el miedo al rechazo es que no pedimos ese favor. Y ese punto es muy válido y hay que empezar a librarse de esas cositas que nos van dando vuelta en la cabeza. Ya para cerrar, ahorita mencionaba Vera sobre el sistema de creencias, ¿verdad? Y quisiera yo agregar sobre esa línea que mucha gente allá afuera no busca la ayuda profesional del psicólogo porque tiene ideas que alguien le dijo. Ir al psicólogo es porque está loco, ir al psicólogo es porque es de débiles y un montón de cosas más. Entonces también cuestionen desde dónde consideran ustedes esa opinión que tienen sobre pedir ayuda y sobre ir a una terapia o buscar ayuda profesional en la salud mental. Si de repente alguien les contó un día una historia y la tenemos por ahí guardada. Vera, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada y con este tema que Héctor se nos hizo chiquitito, Sí. Es tan amplio, pero yo encantada de estar por acá. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos volveremos a encontrar aquí en la pantalla de Canal 1 y hasta luego.